Mucho mejor. Partido de tenis. Bueno, bienvenidos Daniel y Alberto. Un placer teneros aquí con nosotros. Justo estábamos hablando de que aquellas empresas que cuanto antes entiendan estos cambios de tendencia, de lo que demanda la sociedad, ¿no? Y de cómo la economía está pivotando hacia modelos de producción y de consumo más sostenibles, pues van a adquirir esa ventaja competitiva frente a aquellas que no lo hagan. Vosotros yo creo que sois dos claros ejemplos de empresas que lo han entendido muy bien y lo han integrado en sus estrategias empresariales, y queremos ver cómo lo habéis hecho y qué ventajas también os ha reportado en vuestras estrategias de internacionalización. Como primera preguntita y breves, bueno, presentaros obviamente vosotros mismos y también decidme qué entendéis desde Excal y desde Goicoa, qué entendéis por sostenibilidad. ¿Cuál es el concepto de sostenibilidad en vuestras empresas? No sé, yo aquí, libertad. Muy bien. Qué mala suerte. Bueno, buenos días a todos. Realmente nosotros entendemos como sostenibilidad el uso, pues, de manera racional, consciente, inteligente de los recursos que necesitamos, que son compartidos por toda la sociedad, como decía, de la manera más eficiente posible, ¿no? Y bueno, garantizando también para el futuro que esos recursos estén disponibles para el desarrollo de la sociedad también, de las sociedades venideras en el futuro, ¿no? Y nada, desde ese punto de vista, pues entendemos que dentro de la actividad normal, ¿no? de las propias empresas, siempre en su ADN, o sea, quizá casi de manera no consciente y muy alineado con la propia sostenibilidad, estamos actuando en el día a día, puesto que la eficiencia conlleva el uso inteligente y eficiente de los recursos, con lo cual, de alguna manera, esa alineación ya se da casi de forma natural. Resulta que, bueno, creo que mejor que me quede aquí porque entonces al final eso, ¿no? Es decir, tenemos que utilizar eso de manera eficiente sin tener en cuenta otros aspectos como son nuestra también responsabilidad social y la sostenibilidad económica. De manera que tiene que haber un equilibrio entre esa parte de sostenibilidad medioambiental, sostenibilidad social y sostenibilidad económica, porque si no están las tres en consonancia y no se mantiene ese equilibrio, de alguna manera esto no tiene sentido y rompe por alguna de las partes. Fenomenal. Hablas además de ADN, que me parece muy bueno, ¿no? De que cale en la empresa, ¿no? Que sea el ADN de la empresa. Tu turno. Bueno, permitirme que me presente en medio minuto. Excal es una empresa familiar y navarra que nace en el año 2006. Somos proveedores de frío comercial en Marcilla. Fabricamos los muebles de donde cogéis los yogures o el congelado en un supermercado. Tenemos nuestro propio centro de I+D+I, somos unidad de I+D+I empresarial en Navarra. Hemos generado también nuestra escuela de formación profesional dual. El año pasado facturamos del orden de 180 millones de euros con 1.400 personas, 108 ingenieros navarros, 34% de mujeres, edad media 35 años. Tenemos 4 implantaciones industriales en España, una más en China, una más en América. Tenemos filiales comerciales con personal propio en 4 continentes, en Europa, por ejemplo, en Portugal, España, Francia, Bélgica, Inglaterra, Alemania, Grecia. Y exportamos también a diferentes países. Cuando hablamos de sostenibilidad, a nosotros nos gusta decir que es nuestro modelo de negocio, es nuestra forma de vida. Finalmente, la sostenibilidad tiene que formar parte en la organización tanto de las inversiones, de las ideas, de las decisiones, de los proyectos, de los procesos,
Una actividad es sostenible entendiendo por actividad lo que queráis, un producto, un servicio, de nuevo una inversión o nuestro propio negocio. En nuestra definición se cumple con dos aspectos. Uno, si es capaz de garantizar, de satisfacer, las necesidades de las generaciones actuales sin comprometer las capacidades de las futuras para tomar sus propias decisiones. Y la segunda parte, que también es tremendamente importante, es que tiene que ser capaz de garantizar el bienestar, el estatus de bienestar. Es decir, que tiene que ser un equilibrio, tiene que garantizar el equilibrio entre el crecimiento económico, y hablo de crecimiento económico, del cuidado medioambiental y del bienestar social. Perfecto. Comentabais, bueno, os presentaba como casos de éxito, ¿no? Como ejemplos de empresas que habéis integrado, sabido integrar la sostenibilidad en vuestras estrategias empresariales, no de una forma colateral, no a través de un departamento aparte y sin vincularlo a vuestro negocio, lo habéis hecho de forma, como comentabas tú, en vuestro ADN, de forma transversal. ¿Cómo lo habéis hecho? ¿Cómo habéis integrado la sostenibilidad en vuestra estrategia empresarial? ¿Qué herramientas, para que quien nos escuche pues pueda tomar nota, ¿no? ¿Qué herramientas, qué procesos habéis utilizado para que este proceso de alineamiento de la estrategia empresarial de vuestras respectivas empresas con la sostenibilidad haya tenido éxito y os haya ayudado no solo a nivel nacional, sino también a abrir a nuevos mercados? ¿Cambiamos? Te paso la patata caliente a ti. Cuando alguien habla de que la sostenibilidad es su modelo de gestión, tiene que tenerlo incluido en su estrategia. No os voy a poder contar toda nuestra estrategia, pero voy a intentar contaros una fórmula que reduce nuestra estrategia, ¿vale? En el centro de esa formulación ponemos a las personas. Hoy todos tenemos claro que no podemos controlar el campo de juego en el que mañana vamos a jugar el partido, luego preparemos a las personas para que sean capaces de enfrentarse a cualquier problema. ¿Qué personas? Las que definen nuestra meta. Nuestra meta es la de maximizar el valor que aportamos a nuestros grupos de interés. ¿Y qué vamos a hacer con esas personas? Tratar de empoderarlas para que sean capaces de tomar las mejores decisiones en cada momento. Finalmente, vamos a generar cultura de cambio en la organización, o estamos intentando generar cultura de cambio en la organización. Vamos a implementar una transformación digital eficaz y vamos a hacer una I+D+I+I de internacionalización colaborativa, ¿vale? En esa formulación estratégica somos una empresa familiar, así que tiene que aparecer un árbol. En ese árbol el tronco es una mujer, por asociarlo con la responsabilidad social corporativa, y la parte frondosa es un mundo verde. En esa formulación también aparecen los 3 ODS con los que queremos alinearnos, el ODS 2, 12 y 13, y los 4 objetivos que hemos decidido definir desde el punto de vista ya no solamente estratégico o filosófico, sino llevándolo al suelo. Es decir, que queremos generar instalaciones neutras desde el punto de vista de emisiones directas, neutras, reducir el 100% de las emisiones de efecto de gases de efecto invernadero, las directas, las indirectas las reduciremos. Propondremos al mercado soluciones que consuman cerca del 70% menos de lo que consumen hoy, ¿vale? También haremos que esos muebles de refrigeración de donde cogéis yogures aumenten la fecha de caducidad. Nos alinearemos con la economía circular y siempre que sea posible utilizaremos energías naturales. Un ejemplo, en Marcilla tenemos un aljibe de 300 metros cúbicos en donde recogemos el agua de lluvia y hoy lo utilizamos para las aguas grises, y espero que tras un proyecto de investigación profundo que estamos llevando a cabo podamos utilizarlo también en nuestros procesos productivos. Alberto. Muy bien. Bueno, en la presentación que tú has ido poniendo, realmente yo tengo que reconocer que lo primero que nos puso al día y nos hizo ir por delante fueron nuestros propios clientes, ¿no? Cuando, digamos, hablábamos de auditorías éticas, planes de igualdad, bienestar animal, optimización del uso de plásticos en los envases, uso de plásticos monomateriales, tengo que reconocer que lo que nos puso por delante y nos hizo avanzar, quizá en ese modelo de soft law que
que hablabas tú fue nuestra propia clientela, ¿no? Entonces, sí que el plantearnos ese tipo de conceptos, he de reconocer con verdadera modestia que nos vino en gran parte desde las propias peticiones de nuestros clientes, de países donde esos conceptos quizá iban por delante y había dos formas de hacerlo, simplemente responder y por lo tanto estar, digamos, alineados con sus propios intereses, o mantenerte firme en que tu forma de hacer las cosas es la adecuada y ya está, ¿no? Eso al final conlleva pues, tener una organización a nivel humano con la formación suficiente, con la flexibilidad suficiente para entender que debíamos hacer eso y ponernos en marcha y adaptarnos y trabajar en esa dirección. Luego, de alguna manera, insisto, reconozco que quizá en nuestro caso gran parte de las exigencias, de las peticiones, nos vinieron de clientes donde ese tipo de aspectos estaban ya muy consolidados y que cualquier partner que quisiera trabajar con ellos tenía que estar preparado. A partir de ahí te planteas que tu modelo de negocio tiene que entender que ese tipo de aspectos tienen que formar parte de él. Por un lado, a nosotros, ya te digo que quien nos trasladó esa conciencia cuando eran conceptos que todavía quizá no estaban aquí muy extendidos, fueron los mercados. Y por otro lado, a día de hoy, tanto socialmente como legislativamente, es algo que cada vez tiene más fuerza y por lo tanto, aunque solo fuese desde un punto de vista egoísta, o lo haces y eres capaz de adaptarte y ir en esa dirección, o seguramente pues, tus días estarán contados. Sí, pues justo, bueno, me gusta, ¿no? Porque hablabas que identificasteis también a ODS prioritarios. Es verdad que como empresas o como cualquier tipo de agente de la sociedad no vamos a poder abarcar todos los retos del desarrollo sostenible. Es muy importante el identificar qué ODS o qué valor, o sea, que a nivel de meta, los ODS, hay 17 ODS y 169 metas, pero es muy importante ver en cuáles realmente nosotros queremos generar un impacto y está fenomenal lo que has dicho, que has identificado una serie de ODS priorizados en los que queréis generar impacto y los dos también habéis hablado, tanto Daniel como Alberto, sobre los grupos de interés, ¿no? Habéis tenido en cuenta cuáles son las prioridades de los grupos de interés y de forma más proactiva o reactiva, da igual, pero habéis satisfecho estas necesidades y os ha hecho movernos, ¿no? Y cojo tu última mención a este egoísmo, ¿no? Que a lo mejor desde un punto de vista egoísta o exclusivamente empresarial, os habéis subido al tren de la sostenibilidad, ¿no? Eso también es importante. No estamos hablando de filantropía, de buenismo, ¿no? Aquí estamos hablando también de ese valor compartido, pero para que haya un valor compartido tiene que haber un valor económico, tiene que haber un beneficio. Enlazo con la siguiente pregunta. Desde el punto de vista empresarial, ¿qué beneficios os ha dado el alinear vuestra estrategia empresarial con la sostenibilidad? Y además sois empresas internacionalizadas. ¿Qué beneficios también, qué ventajas os ha reportado esta sostenibilidad en mercados exteriores? Hablabas también que vais a empezar ahora mismo, hablamos antes justo de la mesa que vais a abriros a Estados Unidos. Vosotros también estáis ampliamente internacionalizados. Contadnos, ¿no? ¿Qué os ha supuesto en mercados exteriores este alineamiento de la sostenibilidad con vuestra estrategia? Alberto. Bien, bueno, pues como te comentaba antes, pues de alguna manera a veces ha sido simplemente pues, una exigencia, lo cual quiere decir que o cumples con ella o
o no puedes mantener una relación comercial con determinados mercados, países, clientes, etcétera. Por lo tanto, ahí digamos que no sé lo dura que será la legislación, pero las leyes que marcan los clientes también son duras y tienes que saber adaptarte a ellas, ¿no? Por otro lado, como te decía antes, el intentar utilizar de manera eficiente los recursos, digamos, de manera más o menos consciente, en nuestro día a día todas las empresas lo hacemos. En ese sentido, y traducido al día a día, nosotros hemos intentado llevar esa eficiencia a la máxima expresión, como por ejemplo a nivel del uso de envases, reduciendo sin reducir también la calidad percibida por parte de nuestros clientes consumidores el uso de envases, tanto cartón como envases plásticos, utilizando plásticos que al menos en un 70%, con el objetivo de que en el año que viene pasemos ya al 80% de plásticos provenientes de envases provenientes de material reutilizado, que sean 100% reutilizables. A nivel de desperdicio, también hemos implementado, digamos, el uso de cualquier tipo de residuo, o por lo menos nos planteamos, intentamos que todo tipo de residuo tenga la máxima reutilización posible, y eso forma parte también de nuestro día a día y trabajamos en ello a diario. Y el uso también de sistemas de refrigeración más eficientes y más amables con el medio ambiente, y medidas de ese tipo, ¿no? Daniel Benescal, ¿qué beneficios habéis tenido? Y también, el tema de internacionalización, ¿cómo os ha ayudado también en mercados internacionales? El tema de los beneficios lo has puesto tú en la segunda transparencia, en la columna de la derecha, ¿vale? Sí. Finalmente nos ha permitido generar diferenciales competitivos, ventajas competitivas, nos ha permitido generar un argumento diferente al del precio y, por lo tanto, ser más competitivos y aumentar la rentabilidad. Y desde el punto de vista internacional, pues nos ha allanado el camino, ¿no? Permitidme que trate de poner muy rápido 3 ejemplos. En China, nosotros unimos mucho el binomio I+D+I y sostenibilidad. En China nos ha permitido ser una empresa 100% española. Hemos conseguido comprar terrenos, alquilar terrenos, hemos tenido acceso al Banco Nacional Chino, hemos tenido acceso a las fuentes de financiación por innovación similares a las del CEDETI, en este caso el Torch, un poco diferente, ¿vale? En el caso de Alemania, nosotros vendemos instalaciones llave en mano, que dependen de la temperatura exterior. Ya sabéis que este año ha sido un año tremendamente caluroso y aquí en Navarra creo que hemos tenido más de 40 días de 40 grados y en Alemania han tenido unos pocos días más de 40 grados. Nuestras instalaciones no han parado, otras sí. Luego nuestras instalaciones y nuestra tecnología, en este caso, habla por nosotros, ¿no? El último ejemplo que os quería poner: en España hay 25.000 instalaciones de supermercados que ocupan 14 millones de metros cuadrados de superficie, que consumen el 3% de la electricidad total que se consume en España. Nuestra propuesta los supermercados son electrointensivos, consumen 24 horas, 365 días al año. Nuestra propuesta, como os digo, es utilizar refrigerantes naturales, neutros desde el punto de vista de emisiones directas, reducir mucho el consumo y a partir de ahí dice, bueno, pero reducir no es eliminar, tienes razón, por eso existen los techos que llenaremos de paneles solares. Dice, ya, pero por la noche no luce el sol. Ahí empieza a aparecer las baterías térmicas,
baterías térmicas, baterías eléctricas, en colaboración con el CENER, con Biplanet, con otras empresas que están aquí en Navarra y que se autogestionarán o que se gestionarán de manera autónoma con inteligencia artificial, ¿vale? Finalmente, si aplicamos esas tecnologías a todos los supermercados de Europa, seríamos capaces de reducir 48 teravatios hora año. Dice, bueno, eso es mucho o poco. El consumo eléctrico en España del año pasado fue 240 teravatios hora año. Estamos hablando del entorno del 15-20%. Sí, eres un ejemplo claro de lo que hemos hablado en la presentación inicial, ¿no? de la importancia del binomio innovación a sostenibilidad y cómo aplicando pues la innovación a todos nuestros procesos productivos pues podemos generar estas estrategias empresariales sostenibles. Estamos ya cerquita para ser puntuales, para finalizar ya también a tiempo esta mesa redonda. Una última pregunta, ya que funcione también como conclusión. Alberto, Daniel, ¿qué 3 consejos daríais a las empresas que nos están escuchando ahora, que se estén planteando internacionalizarse y que lo quieran hacer de una forma sostenible? 3 consejos así como claves. Bueno, pues yo creo que el primero es que merece la pena. Merece la pena porque, como comentaba Daniel, ¿no? También es un motivo de diferenciación y andar en esa dirección es positivo. El segundo, que la sostenibilidad no está reñida con la rentabilidad. Si tomamos decisiones en favor de la sostenibilidad, nosotros lo hemos vivido en carnes propias, nos damos cuenta que no significa perder competitividad, ni mucho menos, ¿no? El tema es tomar decisiones racionales y que vayan en esa dirección, ¿no? Que mantenga ese equilibrio que hemos dicho antes entre lo que es la sostenibilidad medioambiental, social y económica, ¿no? De las propias empresas. Si tomamos decisiones que son antieconómicas, no son sostenibles tampoco en el tiempo, por lo tanto no son implantables y bueno, y hay que rechazarlas. Eso no hay que olvidarlo nunca. O sea, si no mantenemos esa rentabilidad, pues no somos viables y también desaparecemos. Y vinculado con la internacionalización, el ir por delante a nosotros, digamos que casi el tren nos arrolló y de alguna manera nos solicitaron que diésemos pasos adelante en aspectos en los que estábamos con cierto retraso, pues nos hemos dado cuenta de que el ir por delante también es un factor positivo y entonces nos coloca en una posición adelantada con respecto al resto de competidores. Daniel. Bueno, yo no me atrevo a dar consejos, así que voy a tratar de soltaros 3 experiencias y quedaros con lo que queráis, ¿no? Desde luego, un mundo diferente no va a poder construirse con gente que sea indiferente, eso como punto de partida. Luego, las empresas no podemos seguir siendo un ente independiente, tenemos que entender que formamos parte de una sociedad y en ese camino ya no podemos maximizar el valor añadido que aportamos a los accionistas, sino que tenemos que maximizar el valor añadido que aportamos a los grupos de interés. Ese es un primer cambio que nosotros decidimos hacer. Una segunda cuestión es los cambios que está proponiendo, por ejemplo, el European Green Deal, no son maquillajes, son cambios drásticos. Y los cambios drásticos habrá que hacerlos apoyándose en la I+D+I de internacionalización en nuestro caso, colaborativos. Es decir, tendremos que colaborar, co-crear, hacer, ¿vale? Tenemos proyectos en común, al menos 2 proyectos en común con Goicoa y con un montón de empresas. Esa es una clave de éxito, generar esa competencia de la co-creación o la colaboración. Y un tercero, subirse al tren, yo diría la pisonadora de la sostenibilidad,
no creo que sea una alternativa, es una obligación. Y, por lo tanto, tendremos que introducirlo en nuestras estrategias y, como os decía antes, la sostenibilidad debiera de formar parte de cualquier idea, decisión, proceso o proyecto. Pero no son consejos, simplemente experiencias de éxito, en nuestro caso. Pues nos quedamos con estas experiencias que espero que hayan sido útiles y bueno, muchísimas gracias Daniel, Alberto, y concluimos la mesa redonda y así vamos en tiempo. Muy bien.